Hola a todos, ¿qué tal? Me alegra saludaros. Mi nombre es Manuel Rejón y bueno, vamos a ver una novedad interesante en el impuesto sobre sociedades que bueno, pues crea ciertas controversias. Lo voy a dejar ahí, ¿eh? Podréis leer cuestiones sobre esta cuestión, pero lo importante es saber que la novedad está en la ley del impuesto sobre sociedades y bueno, vamos a ver cómo se puede afrontar, ¿de acuerdo? Veamos el caso de la finalidad un poco, vamos a ver un poco el trasfondo, vamos a intentar leer entre líneas de qué va esto. Digamos que es un acuerdo de la mayoría de los países de la OCDE para limitar la tributación en el 15% en entidades grandes. En principio sería con ingresos superiores a 750 millones de euros. Ya veremos que en España es un poco diferente. Digamos que vamos a ser de los primeros países que aplicamos esta reforma. Se aplica con efecto 1 de enero del 22. Y bueno, la finalidad básica es limitar las deducciones para incentivar determinadas actividades y así como otras deducciones que hubiera, es decir, con la idea de que las grandes empresas o los grandes grupos tengan esa tributación mínima del 15%. Bien, entonces, veamos ahora un poco a quién aplica. Digamos que aplica a los grandes contribuyentes, a los contribuyentes de más de 20 millones de euros durante durante los 12 meses anteriores, es decir, durante 2021, a contribuyentes que apliquen el régimen de consolidación fiscal con independencia de su cifra de negocio, ¿vale? Esto es importante. En las entidades de nueva creación, podemos decir que la cuota mínima no puede ser inferior al 10% y en cooperativa, digamos que la cuota líquida mínima no puede ser inferior al resultado de aplicar el 60% a la cuota íntegra sobre el régimen fiscal de cooperativa. ¿De acuerdo? Luego, no aplica a entidades como entidades sin fines lucrativos que apliquen la ley 49/2022, un tipo de gravamen del 10%, instituciones de inversión colectiva con un tipo de gravamen del 1%, fondos de pensiones regulados en el texto refundido de regulación de planes y fondos de pensiones con un tipo de gravamen del 0% y a las SOCIMI. A ninguno de estos aplicaría. Bien. Ahora vamos a ver dos cálculos que se tienen que hacer y se tienen que comparar, ¿de acuerdo? Este cálculo A, en el caso de que fuera inferior que el cálculo B, entonces digamos que la cuota líquida mínima sería con carácter excepcional el cálculo A, ¿vale? Entonces, ¿de qué se compone el cálculo A? De la cuota íntegra, menos las bonificaciones, menos la bonificación de la ley 19/1994, menos las deducciones por doble imposición de los artículos 31, 32, 100 y la disposición transitoria 23ª. En cuanto al cálculo B, restamos o sumamos a la base imponible la reserva de nivelación según el signo que corresponda, la reserva por inversiones del artículo 27 de la ley 19/1994 y de ahí nos sale un subtotal que si lo multiplicamos por el 15%, pues nos daría esta cuota líquida mínima, ¿vale? Entonces, cuando resulta que el cálculo A es inferior al cálculo B, pues se aplica excepcionalmente el cálculo A. En el caso contrario, en el que el signo fuera mayor que el cálculo B, entonces la cuota líquida mínima sería el cálculo B. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo sencillito de cómo nos aplica. Con estos datos, ojo, que hemos dicho que el importe neto de la cifra de negocio es de 2021 es de 22 millones. Bien. La base imponible, 250.000 euros. Bonificación de prestación de servicios públicos locales, 30.000. Deducciones por doble imposición, 20.000. Aquí tenemos las cosas donde está el problema principal o que aquello que sí, a lo mejor se va a limitar, ¿no? Las deducciones por I+D+I, de maíz, 110.000. Deducciones por creación de empleo, 25.000. Vamos a meter también retención y pago a cuenta por 55.000 euros, aunque no afecta al cálculo, solo a la liquidación al final.
y una reducción por reserva de nivelación de 5.000, con un tipo de gravamen, en este caso del 25%, tipo general, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos afecta esto? Haciendo los cálculos, la cuota íntegra, en este caso, nos sale 62.500, la base imponible por el tipo gravamen. Según el enunciado, las bonificaciones por prestación de servicios públicos locales, 30.000, y las deducciones por doble imposición, hemos visto que era 20.000. Es decir, están por debajo de la mitad de la cuota íntegra, ¿vale? Entonces, pues, en este caso, pues no le afecta esa limitación. Tendríamos 12.500, ¿vale? Nos saldría un subtotal primero calculado 12.500. Por otro lado, el cálculo B, tendríamos una base imponible de 250.000 euros, le restamos la reserva de nivelación por 5.000 y no hemos considerado reservas por inversiones del artículo 27 porque en el enunciado no aparecía. A este subtotal de 245.000 le aplicamos el 15% y nos aparece 36.750. Entre 12.500 y 36.750 nos da una cuota líquida mínima de 12.500. ¿Ven? Veamos cómo nos afecta esto en la liquidación del impuesto sobre beneficios. Muy bien, ahí aparece. Pues claro, aquí tenemos base imponible 250.000, tipo gravamen 25.000, restamos las bonificaciones de prestación de servicios públicos locales de 30.000, deducciones por doble imposición por 20.000 y nos da una cuota íntegra ajustada positiva de 12.500, pero ojo que hemos visto que tenemos deducciones por I más D más I, que tendríamos derecho a deducción, y deducciones por creación de empleo que se quedan a cero, aunque las teníamos, ¿eh? Con lo cual, al final, la cuota líquida mínima, aquí lo tenemos, 12.500. Como hemos pagado 55.000 de retenciones y pagos a cuenta, pues entonces nos queda un importe a devolver de 42.500, que es un crédito nuestro contra la Hacienda Pública. Ahora vamos a ver la contabilización, ¿vale? Bueno, la contabilización por el impuesto, en este caso por el impuesto corriente, 12.500 al debe, bien. Hacienda Pública deudora por impuestos sobre beneficios, la cuenta 4709, 42.500, y Hacienda Pública retención y pago a cuenta por 55.000, cancelamos las retenciones y pagos a cuenta. Y ahora, ojo, como no nos hemos podido deducir, recordad que teníamos de aquí, de deducciones y bonificaciones, teníamos un total de 135.000 euros, 135.000, ¿vale? Ponemos así un poco, ¿eh? Lo tenemos pendiente, pues, claro, tenemos que contabilizarnos el impuesto diferido, deducciones, derechos por deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar, 135.000 a impuesto diferido. Ojo, de acuerdo con el PGC y con la resolución del ICAT de contabilización del impuesto sobre beneficios, nos vamos a contabilizar esto siempre que sea probable obtener beneficios futuros y que podamos y que se pueda deducir adecuadamente. Ahora, si digamos el marchamo de la sociedad es tener esta cuota mínima del 15%, pues a lo mejor no nos lo vamos a poder deducir nunca. Pero es una de las posibilidades, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo y nada, y espero vuestros comentarios y decirme si es de utilidad. Muchísimas gracias.